Bueno, perfecto, chicos. Ahí en esta presentación yo le voy a pasar un videito muy corto de 3 minutos y le voy a dejar una sugerencia de un video que sí les hago desde ya la advertencia que lo analicen con espíritu crítico. ¿M? Yo estoy de acuerdo con algunos planteos que hace en ese video, con otros no, pero sí me parece interesante porque le da un abanico muy grande de cómo utilizar el concepto de costo de oportunidad, que es el que nosotros vamos a ver hoy, ¿cierto? La clase de hoy, digamos, el tema que nosotros vemos es el que ustedes tienen puesto acá, que es escasez y costo de oportunidad. Dentro de eso vamos a ver algunos aspectos puntuales que vamos a discutir, a debatir y además a definir qué son las necesidades, qué es ventaja absoluta, qué es ventaja comparativa, qué es la frontera de posibilidades de producción y además lo que vamos a ver es al final, como un corolario de la clase, a ver, habiendo analizado lo que es la frontera de posibilidad de producción, bueno, hacer un pequeño análisis respecto a cuáles serían las condiciones mínimas y necesarias para que hubiera crecimiento económico en un país. Vamos a tratar, digamos, de poder terminar durante la clase de hoy de manera tal de que podamos ir avanzando con este escaso tiempo que tenemos al ser la materia cuatrimestral. ¿Mm? Fijémonos, como siempre yo pongo alguna frase que me gustaría que ustedes en todo caso la registren, que es esta de Fernando Sabater, un filósofo español muy reconocido y es muy simple, que se la dejo en la presentación, que dice, es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. ¿Mm? Obviamente muchas veces a nosotros nos cuesta pensar, pero el sentido y el fin último de lo que estamos haciendo nosotros acá es tener espíritu crítico. Un estudiante universitario, un profesional universitario tiene que ser capaz de realizar análisis críticos y tener capacidad para transformar esa realidad. No solamente en los aspectos materiales, sino también en los aspectos sociales, porque la ingeniería es una ciencia que tiene carácter finalista, es decir, que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene una finalidad. No hacemos arte, está muy bien las finalidades de carácter estético que pueden tener muchas personas y está muy bien y es muy valorable. Mucho de eso probablemente vamos a discutirlo y vamos a debatirlo cuando analicemos lo que es costo de oportunidad, que son las opciones que nosotros tomamos y estamos dispuestos a renunciar por esa opción que nosotros hemos tomado. Pero en la ingeniería, ustedes están acá y vamos a discutir también durante ese tema porque ustedes consideran que la opción elegida, que les ha obligado a renunciar a algunas cosas que vamos a analizar, bueno, tiene el carácter finalista de qué? De adquirir capital humano. Ese capital humano les permite a ustedes apropiarse de un factor que luego esperan que tenga una renta o un beneficio. Pero todo lo demás que hagamos, ustedes lo van a contratar para que hagan, qué sé yo, un sistema contable, para que hagan un SOS de seguridad, para que trabajen a lo mejor en un SOS jurídico, todo tiene una finalidad y tiene un carácter utilitario, pero eso no significa que no tenga consecuencias de carácter social. Hay una frase de un filósofo alemán que, bueno, ha sido muy denostado y obviamente merece ese ser denostado porque se prestó para las políticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y fue prácticamente una de las personas que con su prestigio académico inicialmente disimuló y toleró las atrocidades del nazismo. Pero él tenía una frase haciendo la crítica al personaje, pero rescatando la frase que decía lo siguiente, la técnica no tiene nada de técnico. Y obviamente es así, cuando uno toma decisiones de carácter técnico, esas decisiones de carácter técnico tienen implicancia de carácter político y social. Podemos dar un ejemplo que tiene mucho que ver con ustedes y sin el ánimo también digamos, de detenerme demasiado, pero para introducirlos en algunos temas que como profesionales de sistemas y obviamente muy involucrado con la tecnología de la información y la comunicación, seguramente ustedes tienen que estar al tanto. Por ejemplo, ustedes saben cuál es el conflicto más grande en términos, digamos, de política internacional que tiene China y Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál es ese conflicto? ¿Alguno que se anime y que tenga una idea?
pone la camarita y, no, y opina. ¿La deuda, profe? No, ninguno, a ver, China no tiene deuda, al contrario, No, tiene excedente. China compró la deuda de Estados Unidos. Prende la cámara, Tomás. Ya ven, espérame. Mientras, ahí, a ver, enciende la cámara. Mientras Tomás enciende la cámara, yo voy, a ver, preguntándole de una manera más específica. Por ejemplo, este conflicto entre China y Estados Unidos, que no solamente está ahora con Biden, ya venía con Trump anteriormente, atraviesa fundamentalmente a la Argentina. ¿Mm? Y quizás alguno de ustedes lo pueda ver y pueda entender cuál es el conflicto en materia de política económica internacional y no solamente económica, profundamente política, ¿m? Que hay entre China y Estados Unidos y cuál es el impacto que tiene en la Argentina. Sí, profe, ahí se ve. Sí, sí, te veo, Tomás. Si está hablando de ya a nivel político, se refiere a qué estilo Guerra Fría, el problema de diferentes tipos No, es un de alas. conflicto, a ver, es un conflicto que es más, yo creo que por los próximos 5 años, O sea, eh, usted dice que está pasando actualmente ahora. ¿Qué está pasando actualmente ¿cómo? ahora? ¿Qué está Sí, pasando sí, actualmente pasa ahora? totalmente ahora y hay que tomar algunas Que no, definiciones. ¿Cómo? pero que no pasó durante los últimos aquellos 10 años, 20. No, vendrá, digamos, los últimos 2, 3 años. Tiene mucho que ver con la ¿Puede ser tecnología. la guerra comercial? No, La zona marítima de Taiwán, pero no, ese con no sé si Taiwán es hay tan un comercial. conflicto. Con Taiwán hay un conflicto. A ver, algunos piensan que China, en esta política expansionista que tiene, que bueno, no ha cumplido los acuerdos con Hong Kong, es probable porque Taiwán está frente a China y obviamente hay ejercicios militares, hay una serie de actividades de carácter defensiva de Taiwán, que es un país protegido por Estados Unidos, que puede ser un futuro foco de conflicto, pero yo me estoy refiriendo a un conflicto que tiene un origen de tecnología, tecnológico, que tiene consecuencias económicas y políticas. Los impuestos que pusieron a Estados No, Unidos, sí, Brian, Eso es ¿vos lo querés que... hablar? No, obviamente, a ver, no, obviamente que hay competencias comerciales, hay políticas, pero no es, pero eso es un conflicto comercial que tiene aristas políticas, pero que no es un problema estratégico de política internacional, de política económica y que atraviesa la Argentina. Tiene consecuencias para nosotros. tenga más pistas, profe, hay demasiado problema entre China y Estados Unidos. ¿Cómo? Que hay muchos problemas entre China y Estados Unidos, necesitamos más pistas. Sí, pero hay uno que es central y que tiene mucho que ver con su profesión, con lo que ustedes hacen. Profe, puede ser el problema con la empresa de Huawei. ¿De qué tipo? Por ahí va cerca, decime. Em, Básicamente era que Estados Unidos no permitía que Huawei incorpore las tecnologías 5G y creo que había prohibido la venta en su país o A algo ver, así. es correcto lo que vos decís y tiene Pero que por ver, espionaje puede ser. bueno, absolutamente, pero ustedes fíjense, cuando yo a ustedes tomo esa frase, te digo, criticando al personaje, pero, digamos, utilizando la frase que me parece afortunada, cuando dice la técnica no tiene nada de técnico. Hay una tecnología de 5G, que es una tecnología que podría pasar a hacer realidad en todos los campos, a ver, lo que podría ser el Internet de las cosas, ¿m? De los objetos en donde reduce muchísimo los periodos de latencia, en donde habría muchísimas cosas que podrían funcionar a través de Internet. Ahí está muy vinculado, por ejemplo, los vehículos, qué sé yo, sin conductor, que obviamente tienen un montón de pruebas que se han hecho en muchos lugares, pero ahí hay
una tecnología que tendría muchos beneficios, pero hay un conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente la decisión política que hay que tomar para todos los países, con su impacto económico y estratégico a nivel internacional, es quién queremos que nos espíe. Si queremos que nos espíe los Estados Unidos o queremos que nos espíe China. Bueno, la Argentina, no solamente por una cuestión de costos, sino también por necesidades de financiamiento económico. Recuerden ustedes, y ahí viene otra implicancia de las decisiones políticas que cómo nos afectan como ciudadanos. Probablemente la Argentina está acá sin que haya habido una definición, pero este gobierno tiene acercamiento con el gobierno chino, y yo no voy a decir ni siquiera porque tenga afinidad de carácter ideológico, digo que tiene necesidades muy concretas. Nosotros tenemos un préstamo chino que está en el Banco Central, que es un préstamo en yuanes, que es un préstamo contingente en el caso de que nosotros tengamos algún tipo de problemas en el frente externo del país. Y eso hace, es más, en algunos casos, si nosotros queremos utilizar ese préstamo, tenemos que pedirle autorización a la autoridad monetaria china para poder utilizar ese dinero. Del mismo modo, estamos complicados, o no complicados, pero a ver, nosotros hemos tomado decisiones políticas de financiar dos centrales que están en el sur del país, una creo que se llama Néstor Kirchner y otra gobernador Zepernik, que requieren financiamiento chino. Han ganado empresas chinas y ese financiamiento estaría en el orden de los 5.000, 6.000 millones de dólares. Es decir, la Argentina tiene una debilidad económica que la obliga a tomar decisiones políticas de acercamiento hacia el gobierno chino, y ese acercamiento probablemente nos lleve a tomar una decisión de carácter tecnológico que luego tiene implicancias estratégicas y políticas. No importa, a ver, en otras circunstancias, si todo fuera neutro, no importa quién es el proveedor de 5G, pero en esta disputa que todavía existe entre China y Estados Unidos por cuál va a ser el hegemón internacional, una decisión de carácter técnico tiene implicancias de carácter político, de carácter económico y de relaciones internacionales entre las naciones. A ver, nosotros podemos decir, podría convenirme China, pero bueno, todos sabemos, y acá hay algunas cuestiones que hay que discutir que no tienen nada que ver con la economía, pero que existen. Ustedes saben, por ejemplo, que en la Argentina hay una base que tiene características militares china en Neuquén. Sí, escuché de eso, pero no sé muy bien el tema. Bueno, ustedes como ciudadanos deberían interesarse mucho porque hay una base militar china a 200 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en donde rige la soberanía china, en donde los trabajadores argentinos cuando van a trabajar no rigen las leyes sindicales, en donde la Argentina tiene acceso a una hora diaria, y bueno, y eso, a ver, es un acuerdo secreto que se hizo durante la presidencia de Cristina Kirchner, creo que en el 2012 para acá, pero que se ha mantenido durante el gobierno de Macri. Y la verdad, a mí, Sí, y como en el ciudadano gobierno de argentino, Macri me acuerdo que también hubo un problema con Estados Unidos por ese tema, que estaban como bueno, queriendo pero obligar a olvídate de Argentina Estados que Unidos. echen a China. Por eso, a ver, pero olvídate de Estados Unidos. Yo te vuelvo a leer la frase. Es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. A mí no me interesa cuáles son los intereses yanquis. Todos los países deberían pensar en su propio interés nacional. Yo digo como ciudadano argentino que no me gusta que haya en mi país una base militar de la potencia que fuera. Los chinos, los yanquis, los Y sí, es japoneses, medio lo que complicado. fuera. Bueno, ¿y eso por qué se hace? Bueno, se hace, y ahí viene la gran cuestión. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo apague. ¿Vos, Sofía? Lucas Ruiz. Lucas, apagalo, Lucas, porque no nos escuchamos. Ya Bueno, lo entonces, apagó. lo que yo digo es lo siguiente. Digo de que estas cuestiones que tienen que ver probablemente con la debilidad económica, luego nos lleva a tomar determinado tipo de decisiones políticas que tienen implicancia en términos de defensa, en términos de seguridad, y obviamente implican determinado tipo de alineamientos internacionales. Hay muchas cosas que son opinables y discutibles que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, qué sé yo, ¿tenemos hambre y desnutrición en la Argentina? ¿Tenemos o no Sí, tenemos?
Sí, sí, Un hay. montón. Bueno, ¿y qué opinan ustedes entonces que el gobierno argentino lleve ayuda humanitaria, medicamentos y alimentos y otro tipo de provisiones a otro país? ¿Estamos o no estamos en condiciones de hacerlo? Y más No, no allá de las estamos. condiciones hay que ver si rinde políticamente. Capaz que eso Bueno, después a futuro nos da un beneficio fíjense, mayor que... es probable, es un buen análisis el que vos hacés, porque a lo mejor una restricción hoy puede significar un beneficio en el futuro. Perfecto, está muy bien, pero hay que saberlo. Pasó hoy. ¿Mm? Pasó hoy. Y para que ustedes no digan de que uno tiene, porque yo soy muy cuidadoso, ustedes recuerden lo que charlamos la última vez, a mí no me pareció que esa docente que gritaba y le imponía cosas a un estudiante sea la mejor forma de debatir y de intercambiar opiniones. Yo puedo tener mis opiniones, puedo ser muy firme en mis convicciones, pero no tengo por qué utilizar un tono que sea inadecuado y no aceptar opiniones que sean distintas a las mías, sobre todo en cuestiones como esta, de cuestiones de política, en cuestiones de economía, de alineamientos internacionales, en cuestiones que tienen que ver también con ideología, aunque más no sea en el término más laxo que podría tener ideología, como algunos principios y algunos valores que uno tiene, y por lo tanto, en función de eso, toma algunas decisiones. Yo simplemente lo que digo es que hay que pensar, hay que analizar, hay que ser crítico y luego tomamos algunas decisiones, porque también ustedes recuerden que la clase anterior yo les dije, bueno, miren, nosotros no nos metemos en política, pero la política se mete con nosotros y la política toma decisiones que luego, indudablemente, como ciudadanos nos afectan. Por lo menos hay que estar informado de manera tal, y ahí empezamos a introducirnos en la clase, que cuando tomamos una decisión, esa decisión sea lo más racional posible. Uno de los grandes problemas que tenemos para la toma de decisiones y de la falla de los mercados es lo que se denomina asimetría de la información. Una empresa muchas veces saca un producto, lo promociona y nosotros como consumidores no tenemos información sobre ese producto. ¿Cuántas personas hoy pueden saber cuáles? A ver, compramos celulares y me incluyo y probablemente yo no sepa todas las funciones que ese celular me puede brindar. De la misma manera cuando compro una computadora, cuando compro un auto o cuando compro cualquier tipo de producto. Lo compro por un montón de información que puede ser totalmente subjetiva, pero a lo mejor no tengo información real y confiable respecto del producto, bien o servicio que yo estoy adquiriendo. Pero, Y profe, ese, eso sí, tendría que ver con el, digamos, la forma en la que tienen la marca de promocionar el producto o porque, tiene a que ver, qué ver, sé yo, a ver, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Vos pagás alguna factura de algún servicio? sí, ¿Cuál? el celular de personal, digamos. Bueno, ¿y vos sabés efectivamente en qué consiste tu factura? Vos mirás la factura y cuando mirás la factura, ¿sabés qué te cobran? ¿Vos sabés cada ítem? ¿Vos conocés la factura? No, la verdad que justo de personal nunca la vi, pero bueno. Bueno, discúlpame, yo pago luz, pago gas, pago celulares, pago a veces hasta me fijo únicamente en cuestiones de la tarjeta de crédito. Pero vos te crees que nosotros tenemos información absolutamente precisa respecto a lo que pagamos porque muchas de las cosas que consumimos no lo hacemos. Obviamente vos me dirás, bueno, che, para esto hay que ser un especialista en determinado, sí, es probable, pero eso, a ver, el hecho de reconocer eso no impide que también reconozcamos que en muchos casos consumimos bienes y servicios que no conocemos, ni siquiera la información técnica, ni siquiera la información técnica. A ver, mira, ejemplos más sencillos. Hoy se te rompe un auto. Yo era chango, nosotros se usaban mucho los Citroën, ¿cierto? O los Ford o los Chevrolet. Se rompía el auto o había que hacerle un afinado, un service, lo hacíamos nosotros. Eran cosas muy sencillas, vos levantabas el capot, sabíamos, escúchame, qué sé yo, veíamos la bujía, veíamos, escúchame, los cables, qué sé yo, del distribuidor, podíamos y estábamos en condiciones de poder decir, bueno, podemos hacerle un afinado, una reparación menor y de hecho lo hacíamos con muchos amigos, yo soy técnico y lo hacíamos. Hoy yo levanto la tapa del motor de mi auto, pero si alguno tiene auto, levanto la tapa del motor, Sí. ¿qué ves? Y está, a diferencia de antes, está todo tapado con plástico, hay que Una caja decir un montón de negra, cosas. una caja negra.
¿Me entendés? Está bien que todos los autos son buenos, pero la verdad, cuando compramos un auto, yo te puedo asegurar que miramos muchas cosas menos las características técnicas del auto. Ah, por ejemplo, miren, no voy a hablar mal de... A ver, no quiero que lo tomen mal, voy a decir lo que yo he visto en YouTube. Ustedes miran la Nissan Kicks, que se vende un montón. Bueno, uno empieza a averiguar y en términos de seguridad, en términos de rendimiento del motor, entonces, bueno, pareciera ser que es uno de los vehículos que tiene peores condiciones. Y sin embargo se vende un montonazo. Capaz que la gente ve el diseño y no ve, qué sé yo, no ve la amortiguación, no ve qué tipo de qué sé yo, de dirección tiene, no ve cuánto dura el motor, no vemos Claro, un montón. profe, pero a lo que voy es que generalmente las marcas siempre tienen una ficha técnica donde ellos ponen todo lo que tiene el auto, digamos. Y Entonces está por ahí bien, tiene que ver con algo de que la gente ya no se interesa en esas cosas, digamos. por supuesto, es tal cual. Pero eso, lo que vos decís es cierto. La pregunta es, si yo te digo, nosotros como consumidores no tomamos decisiones racionales, ¿tengo por lo menos un poco de razón o no? Sí. Y sí, algo sí. Bueno, entonces esto es así. Yo te diría que lamentablemente, algo no, uno de los problemas de la falla de mercado que ustedes van a ver más adelante es precisamente la asimetría en la información. Cómo nosotros tomamos decisiones, primero, en base, a ver, puedo tomar el ejemplo que vos decís, cuando esta empresa, la que fuera, que te brinda el servicio telefónico, es la propia empresa la que te brinda la información y vos no tenés cómo contrastarlo. Ahora vos me dirás, bueno, pero en la Argentina existe una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hay dentro de la Secretaría de Comercio Interior una oficina que supuestamente o una dirección de defensa del consumidor, pero bueno, mira, yo le voy a decir esto. A ver, ¿cuántas personas de alguna forma miran las multas y las sanciones que le hacen a las empresas de telefonía? ¿Ustedes los ven? No. Bueno, yo Ni las miro, sabía que se podía hacer eso. yo las miro, pero la verdad que muy poca gente se queja a pesar de saber que tiene la posibilidad. Nosotros como consumidores ni siquiera conocemos nuestros propios derechos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tratar de analizar cuando uno toma una decisión. Lo que vamos a hacer ahora es, ingresando a la clase, tratar de tomar alguna precisión. Estos son los objetivos de la clase, ¿cierto? Comprender el concepto de necesidad, relacionar el problema económico con la escasez, identificar los mecanismos que responden a las preguntas que debe resolver la economía, que son qué, cómo, para quién, comprender el concepto de costo de oportunidad personal y social, analizar el costo de oportunidad contrastándolo con su realidad concreta, comprender los conceptos de ventaja absoluta y comparativa y las ventajas de la especialización y el intercambio, efectuar un análisis de la curva de frontera de posibilidad de producción e incorporar el concepto de inversión productiva y crecimiento económico. Como ustedes ven, es una clase muy ambiciosa y la verdad que quisiera terminarla a todo este tema en el día de hoy. Arrancamos. Fíjense, problema de la economía, esto lo vimos en la clase anterior. ¿Qué bienes y servicios y en qué cantidades van a producirse? ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo van a producirse esos bienes y servicios? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Cuál tecnología? ¿Para quién van a producirse los bienes? ¿Quién se beneficia y disfruta de los bienes y servicios que produce la ciudad? Y recuerden que esta es la definición, que yo le dije que hay muchas, pero esta es la definición que a mí me parece más adecuada, que es de Samuelson, en el librito ese que tiene Samuelson y Nordhaus, que creo que es del 85, que dice que economía es el estudio de la forma en que decidimos usar reproductivos escasos que tienen usos alternativos. Un segundito, chicos, tengo un problemita de internet, ¿ustedes me ven bien? Se escucha Sí, entrecortado profe. nomás, yo sí lo veo bien. A ver, aguanta un segundito a ver si puedo mejorar el tema de internet. Un segundo. Bien. Hola, ¿me escuchan?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que me escuchen un poquitito mejor. Ahí mejor, espero Sí, cambiar mucho otro mejor. modem. Bueno, cambié otro modem acá. Bueno, entonces lo que yo decía, eso que ustedes tienen ahí es la definición, que hay muchas, pero que es la que a mí me parece, digamos, más adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente creo que nos da una idea concreta de cuáles son las dificultades cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de carácter económico. ¿Mm? ¿Hay alguna duda respecto a eso? Esto lo vimos en la clase anterior, pero bueno, es probable que alguno quiera algún tipo de aclaración respecto a alguna de estas cuestiones que están puestas ahí. ¿Hay alguna duda? No, profe. Perfecto, seguimos, mi viejo. Fíjense, acá vamos a ver algunas definiciones que son muy simples, que son prácticamente, digo, qué sé yo, de sentido común, pero que es necesario que nosotros podamos definir para saber de qué estamos hablando. ¿Mm? Necesidad. Dice así, sensación de carencia de algo que debe satisfacerse. ¿Qué piensan ustedes de esa definición? Léanla y a ver, ponele, Morela, ¿me escuchás? Sí, profe. Me gustaría simplemente que la leas y que me hagas algún análisis de esa definición. ¿Qué es lo que vos me podrías decir de eso? ¿Qué te sugiere? Analiza un poquitito la frase. Bien, dice, necesidad es la sensación de carencia de algo que debe satisfacerse. Eh, bueno, no sé a dónde quiere que oriente la respuesta. A lo que a vos te parece, a ver, ¿te parece que es ajustada? Por ejemplo, a ver, yo hago una pregunta. ¿A vos te parece que la necesidad es una sensación o es algo objetivo? Yo cuando necesito algo, lo necesito porque lo siento o porque efectivamente es algo que tiene una utilidad y un fin de uso concreto. Y bueno, depende de qué necesidad estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de las necesidades básicas, me parece que ya sería algo más objetivo. Y si hablamos de otros tipos de necesidades, como por ejemplo, más un deseo, eh, Está bien, pero por- la pregunta que yo te hago es, ¿a vos te parece que efectivamente es ajustada esa definición? ¿La necesidad es una sensación? mm, Te hago una pregunta. a ver, ¿Nunca te pasó a vos que sentías la necesidad de algo que efectivamente no aparecía como, ni siquiera como imprescindible, como algo efectivamente necesario, pero que vos querías tener? ¿me puedes repetir, profe? Te vuelvo a decir eso, si vos nunca en tu vida, a ver, sentías la necesidad o querías adquirir un bien, un producto, un servicio, a pesar de que no era necesario. O conoces personas que adquiere un bien, un producto, un servicio, muchas veces arriesgando dinero que no tiene por algo que no parece Sí, profe, necesario. totalmente. Sí, Bueno, conozco muchos casos. entonces, ¿por qué crees vos? Te vuelvo a repetir, la necesidad entonces es algo objetivo, real, concreto, o puede ser una sensación. Yo Puede siento ser que una sensación, puede ser una sensación. Sí, ¿Mm? Puede ser. Entonces, ¿a vos te parece que es ajustada esa definición? sí. Alguien que no esté de acuerdo con eso, que crea que la necesidad no es una sensación. Y yo creo que es objetivo hasta incluso el punto de vista, porque podemos hablar de acuerdo al contexto que necesidad puede ser una carencia. Por ejemplo, estamos hablando de la necesidad de respirar, o sea, es algo que realmente se necesita y puede ser un conjunto de los dos, o sea, que sea Está una bien, pero yo sensación, tengo que pero una tomar, sensación. acordate de cómo son estas cosas mucho más en ingeniería. Yo tengo que tomar una decisión que abarque ese conjunto. ¿Cierto? Entonces yo a vos te digo, mira, por ejemplo, ¿cuánta gente a lo mejor no tiene, a ver,
no tiene para pagar la cuota del, lo digamos así, a ver, no tenés para pagar la cuota del servicio eléctrico, pero te fuiste a un spa y gastaste esa plata. ¿Por qué lo hiciste? Como le iba diciendo, o sea, me parece un conjunto de lo que sería la sensación y lo... ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué es importante eso. Porque si no, no podemos sostener la idea de que las necesidades son de carácter ilimitada. Porque si vos te fijas abajo, la escasez, ¿no es cierto? Alguno que Claro. lea, a ver, vos nomás, Carlos, lee la definición de escasez. Existencia limitada de un bien o servicio que es necesario para satisfacer necesidades. Porque la pregunta sería entonces, yo te digo, a ver, entendamos esto. ¿Tenemos necesidades? ¿Sí o no? Sí, Tenemos sí. necesidades, ¿cierto? Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, y te digo, ¿hay escasez para satisfacer todas esas necesidades? Y siempre hay hasta un cierto punto, porque es de Bueno, acuerdo entonces a las... ahora viene la contradicción. Yo te digo, mira, hay 1.000 millones de personas que tienen hambre en el mundo, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Tenemos excedente de alimentos o no tenemos excedente de alimentos? sí, bastante. Incluso en la clase anterior hablamos de algo que pasa muy frecuentemente, Bueno, entonces que es... eso podría poner en duda la idea, porque yo te digo, pará, no es que haya un problema de escasez, hay un problema en todo caso ahí de distribución. Pero yo personalmente pienso que eso, que parece una contradicción de estas dos cuestiones que nosotros decimos, a ver, en realidad, obviamente que hay un problema de distribución, pero ese problema de distribución no es que anula la idea, el pensamiento de que las necesidades son ilimitadas y crecientes y que los recursos son finitos y limitados, por muchos motivos, ¿cierto? Uno de los motivos por los cuales más centrales que hoy debemos limitar el uso de factores y de recursos naturales. ¿Cuál piensan ustedes que es? El calentamiento global. Exactamente, los efectos ambientales. Hoy, supongamos que pudiéramos tener todas las posibilidades de producir y explotar al máximo la naturaleza. No lo podríamos hacer, ¿por qué? Porque tenemos limitaciones de carácter ambiental. Estamos antes, hasta hace muy poquito, existía la idea que los recursos eran infinitos. Por eso contaminábamos de la manera que lo hacíamos. Es más, yo tengo amigos que se dedican a la planificación de ciudades y yo me sorprendía cuando a principios de siglo, aparentemente, uno de los indicadores para medir la prosperidad y el desarrollo de una ciudad o una región era la cantidad de volúmenes de basura que producían. Hoy a nosotros nos parece una locura. Cuanto más basura hay, vos decís, che, hay contaminación. Bueno, hace un tiempo era un indicador al revés. Cuanto más basura tirabas, significaba que eras más opulento. Del mismo modo, hay muchas discusiones sobre el consumo de energía. Un yanqui, un europeo, consume 6, 7 veces más energía que un chino. Por eso los chinos dicen, ahora ustedes nos ponen limitaciones de carácter ecológico y ambiental, pero yo quiero que mi gente consuma la misma cantidad de energía que consumen los de ustedes. ¿Por qué? Porque son sociedades mucho más desarrolladas. Bueno, este tipo de discusiones también tienen que ver con esto. ¿Por qué? Insisto, porque la necesidad no tiene que ser necesariamente algo objetivo, porque además sucede lo siguiente, a ver, si vos tenés hambre, ¿cuál sería tu primera necesidad a satisfacer? Comer. Comer. Una vez que estás bien comido, ¿se acabaron tus necesidades? No. No, Siguen, ¿cierto? Siguen. Nosotros ahí abajo vamos a hacer un pequeño raconto de cuáles son las necesidades, pero en ese sentido, a medida que yo voy alcanzando determinados niveles de bienestar, quiero más, consumo más. Y por lo tanto está la idea de que las necesidades son ilimitadas, pero la escasez es eso, de existencia limitada. Nuestros factores, nuestros recursos son finitos y eso es lo que genera el problema económico, porque si hubiera una cantidad
infinita de factores, no habría ningún tipo de problema, no existiría el problema económico, la economía como ciencia no tendría ningún sentido ni ninguna razón de ser. Pero estas dos cuestiones son las cuestiones que dan origen a la necesidad de poder resolver el problema económico. Por lo tanto, a ver, a pesar de admitir, porque muchas veces se dice, bueno, pero acá no es que hay un problema de escasez, hay un problema de distribución. El problema de distribución, recuerden lo siguiente, el mercado es muy bueno, en mi opinión, hay algunos que no van a opinar igual que yo. Ejemplo, hay mucho en estos días que hay un atisbo mínimo porque se discute nada a nivel de política, pero algunos no estarán de acuerdo, algunos dirán no, especialmente algunas personas que están muy vinculadas a la derecha, con lo que, a ver, y decir derecha en la Argentina también es toda una discusión, ¿no? Pero digamos que hay personas que creen que el mercado no solamente es bueno produciendo bienes, sino también distribuyéndolo. Bueno, precisamente uno de los problemas que tiene el Estado es el mercado, y como falla de mercado es su distribución. ¿Por qué? Porque los bienes siguen los votos monetarios de las personas, el poder adquisitivo, el poder de compra que tienen las personas y no muchas veces las necesidades. También, obviamente, en una economía de mercado o de una economía mixta como la Argentina hay que tener mucho cuidado con los incentivos. Cuando yo resuelvo demasiados problemas de algunas personas, los estoy desincentivando para que tengan actividades de carácter productivo. Y eso también hay que verlo porque es algo que seguramente con un montón de ejemplos ustedes están viendo día a día. Pero está claro estos dos conceptos y por qué lo planteo en la presentación. Sí, profe. Perfecto. Fíjense, otro par de definiciones que ustedes tienen que tener muy claro. Bien, es simplemente todo objeto material transable que satisface necesidades, ¿cierto? Del mismo modo, fíjense, servicio. En este caso estamos hablando de un intangible que también satisface necesidades, ¿cierto? Cuando yo voy a un spa, sin duda estoy buscando algo de carácter intangible, pero bueno, que obviamente satisface alguna necesidad. Acá vamos a discutir un poquitito las clasificaciones. Recuerden ustedes, yo se lo voy a volver a poner a continuación, que hablamos de la pirámide de Maslow, que establece, digamos, que el fin, la necesidad última, el fin último de las personas es la realización de carácter personal. Y cada uno busca su propio camino. ¿A qué nos dedicamos nosotros dentro de la economía? A resolver actividades, necesidades, biológicas, naturales de subsistencia que son las que son imprescindibles para la vida y que están puestos ahí y que no necesitan mayor explicación. O las que van surgiendo por el avance de la cultura, que son resultado de la evolución de la técnica o los cambios culturales. Ustedes fíjense, hoy, por ejemplo, por esta propia situación de la pandemia, ¿cuál es la necesidad imprescindible que en muchos casos se ha resuelto? Y en otros casos, obviamente, hay gente que tiene esta gran necesidad que no se resuelve y que le genera enormes limitaciones para la cultura, para la educación, para su recreación, para la comunicación. ¿Cuál sería? El acceso a Internet. Obviamente el acceso a Internet, pero eso era una necesidad, era una necesidad hace 2 años, sí, obviamente. Pero ahora, obviamente, una necesidad mucho más marcada. La otra pregunta sería la siguiente. ¿Era una necesidad hace 30 años? ¿Era una necesidad? ¿La gente decía que necesitaba Internet hace 30 años? No. No. No tenía Bueno, ni computadora. ¿cómo? Que no tenía ni computadora. Por ejemplo, hoy hasta la persona más humilde y con la peor condición económica podría, digamos, desempeñarse en su vida diaria si no tuviera un celular. No. Y sin embargo, hace 30 años no era una necesidad. Entonces, hay una serie de necesidades que son resultado de ¿qué? De la evolución de la técnica o de cambios culturales. Por ejemplo, los bienes culturales, hoy a lo mejor la gente consume teatro. Por ejemplo, consumimos streaming. Eso no era algo impensado, pero yo diría que antes de la pandemia, estamos hablando de hace 1 año y medio. ¿Cuántas personas tenían Netflix hace 1 año y medio?
¿Y cuántas tienen ahora? ¿Y cuántas empresas en el mercado del streaming han surgido desde ese momento hasta acá? Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque hay una necesidad, esa necesidad genera una demanda y esa demanda, bueno, obviamente requiere una oferta desde el mercado. Quizás parte de este análisis ustedes tienen que hacer cuando comiencen a identificar el proyecto. ¿Hay alguna duda de lo que está puesto acá? No, profe. Bueno, sigamos. Fíjense, esta es la pirámide de Maslow, yo simplemente la repito porque ustedes fíjense que en todo caso nosotros podríamos decir que estamos resolviendo necesidades hasta el segmento C de la pirámide, y a media, pero no mucho más allá, básicamente en el punto A y en el punto B. ¿Y por qué lo pongo? Porque bueno, obviamente a mí siempre me resulta claro y seguramente lo vamos a ver en el transcurso de la clase, que las respuestas puras de carácter económico, bueno, no resuelven las necesidades de las personas. Nosotros somos personas, no consumidores, y por lo tanto, además de consumir, necesitamos ciertas cuestiones que ni el mercado, ni la economía, ni la política, bueno, pueden resolver. Hay mucha gente que habla en términos de individuo. Bueno, yo prefiero hablar en términos de personas, y las personas necesitamos mucho más que los individuos. Fíjense, ahora vamos a analizar lo que es la escasez individual. Y ahora yo después le paso un pequeño videíto que tiene que ver con esto, con un personaje muy famoso, y vemos si podemos hacer un pequeño debate sobre lo que él sugiere, ¿no? Que tiene que ver con esto que ponemos acá. Entonces decimos, como individuo enfrentamos una escasez de tiempo y poder de gasto. Si tuviéramos más de cualquiera de estas cosas, podríamos tener más de los bienes y servicios que deseamos. ¿Qué opina alguno de esta definición? Y creo que sí, pero por lo menos con el tiempo, eso es seguro. ¿Eso es seguro? ¿Y con el poder de gasto vos pensás Sí, que no? sí, pero Mira, el poder de gasto no se lo podría conseguir con el tiempo. pero son dos restricciones. Yo lo que te digo es lo siguiente, mira, ustedes tienen que elegir. Ustedes pueden elegir tener poder de gasto. Si yo voy a incrementar mi poder de gasto, lo más probable es que yo tenga que sacrificar mi tiempo. Los que tienen mucho dinero generalmente no tienen tiempo para gastarlo. Y los que tienen mucho tiempo no tienen poder adquisitivo para poder disfrutar de todo lo que podrían con ese tiempo. Son restricciones, son cosas que hay que manejar. ¿Cuántas veces ustedes en su vida profesional van a tomar una decisión de decir, no, no trabajo más, son a lo mejor 16 horas por día, estoy estresado? Es más, hay todo un movimiento en el mundo que se llama Slow, que es de aquellas personas que han optado por digamos, un modo de vida lento. Alcanzan determinado nivel económico entre los 40 y los 50 años y ya se dedican a cuestiones mucho más simples. Esta pandemia nos ha hecho a nosotros pensar mucho respecto a cuáles son los verdaderos valores y qué es lo que hay que darle. No me quiero repetir, valor en la vida. Recuerden lo siguiente, y a ver si lo entendemos. Hay una diferencia muy marcada entre precio y valor. Alguien lo vamos a ver cuando veamos precio, lo voy a dejar ahí, pero les dejo la idea. No es lo mismo precio que valor. Esto ha estado mucho en discusión mucho durante la pandemia. La gente ha valorado determinados modos de vida por sobre algunas cuestiones, digamos, de resolver cosas más materiales. Y eso ha pesado mucho durante este tiempo. Pero ahora, para no adelantarme a las próximas clases, me gustaría saber si está claro esto. Podemos dar un montón de ejemplos. Yo había hablado de Bill Gates la última vez y le decía, bueno, un tipo que tiene, no sé, 150.000 millones de dólares, toma una decisión de dejarle 400 millones de dólares a cada hijo, ahora está afrontando un divorcio medio escandaloso con la mujer, van a tener que repartir bien y lo demás, pero supongamos que repartan y sea equitativo, le quedan 70.000 millones de dólares y el tipo debe tener 60 y pico de años, no sé cuántos años le quedan. ¿Qué posibilidades de tiempo real tiene para poder gastar ese dinero? ¿Cuánto le puede quedar? ¿50 años? ¿40?
¿qué hace? Va a ser como Walt Disney, que dicen que está criogenado en un barril no sé dónde, esperando que algún día lo puedan volver a la vida, que es un gran problema. Hay un montón de películas ahora que ustedes van a ver, algunas si ustedes quieren de ciencia ficción y no tanto. Hay muchos documentales muy buenos respecto a, hablando de inteligencia artificial, cómo están intentando de que la mente y las conciencias de las personas pudiera guardarse en alguna memoria. Y a lo mejor no vivir con físico, qué sé yo, de carácter biológico, pero sí de que la gente pudiera, qué sé yo, tener conciencia y preservar su mente. No sé si lo van a lograr, pero lo están intentando. ¿Y por qué creen ustedes que lo están intentando? ¿Alguien tiene algo para opinar de eso o no? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, pero no sé. ¿No tienen opinión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Para vender el consumir? servicio después. ¿Cómo? Porque apareció una necesidad, wow, apareció un grupo de mercado que tiene Porque tienen, a ver, porque mira, hay un montón de, ustedes googleen un poquitito y van a ver cuántas personas en el mundo, aunque les parezca quizás extraño, pero bueno, hay un mundo que se viene, que van a vivir ustedes, no sé si yo, pero ustedes sí. Y desde que el mundo es mundo, estamos hablando de la fuente de la juventud y la búsqueda de la inmortalidad. Bueno, hay gente que está buscando eso, hay gente que quiere vivir, ¿m? Y busca la manera de vivir. A ver, que eso no tiene nada que ver, que podamos tener un implante, que podamos ser, qué sé yo, viste, un cyborg, que tengamos algunas piezas mecánicas que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Lo que están buscando es la inmortalidad, es ver cómo hacen para preservar su conciencia y su mente y seguir viviendo de esa forma. Bueno, aunque a usted le parezca que no, hay. ¿Por qué hay? Porque esa gente claramente tiene poder de gasto, pero sabe que su tiempo es finito. Y eso genera este tipo de respuestas. Están intentando resolver una escasez individual de tiempo utilizando los recursos que durante ese tiempo finito han podido acumular. Pero eso muestra, y yo creo que refuerza, estas dos escaseces que son de carácter individual. Ahora, supongo que ustedes conocen a este personaje. ¿Lo conocen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sin que emitan opinión de él, pero por lo menos a ver qué es lo que dicen. Vengan un poquito, acérquense. Hay una cosa, hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta que a mí que todo lo que yo diga lo tira por el suelo. Porque ser el mejor te quita felicidad, te quita horas con tu mujer, te quita horas con los amigos, te quita fiestas, te quita diversión. Ustedes tienen un problema muy grande, muy grande. Tienen dinero, pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y lo que el dinero te da en términos de felicidad. Y eso yo ya lo sé, porque lo he visto infinidad de veces. Ustedes quisieran comprar tiempo, pagarían por poder hacer eso, como pagaría cualquier persona. Entonces, el éxito te quita la posibilidad de ser feliz. También es una lección, también es una lección, pero que él que tiene 20 años lo sepa, que él se lo cuente y que lo elija. Si vos elegís que no querés ser el mejor del mundo, ¿qué problema hay? No hay ningún problema, pero hay que saberlo a todo eso. Entonces, quite frontal de Ingula, o giro y regreso. Vamos que termine. Bueno, a ver, creo que de alguna forma Bielsa expresa de una manera quizás intuitiva y no tanto, porque me parece que es un tipo que tiene algunos pensamientos muy interesantes y de persona instruida,
Pero está diciendo eso, le está diciendo a un jugador, ustedes tienen que elegir, de eso es la clase de hoy, de cómo elegimos. Yo diría más lo siguiente, de qué estamos dispuestos a renunciar. De eso trata el costo de oportunidad, en carácter individual y de carácter social. Y si hacemos el análisis de la escasez social, estos son los recursos que nosotros tenemos, que son los factores que hemos hablado, naturales, mano de obra, capital, iniciativa, y hemos dicho que son por definición insuficientes para producir todos los bienes y servicios que necesitamos. Y también la sociedad siempre se encuentra en escasez de recursos. Ejemplo, a ver, el Estado argentino decide financiar a la Universidad Tecnológica Nacional y a través de la universidad a la Facultad Regional Tucumán para que haga carreras de ingeniería. Y dentro de la carrera de ingeniería pone una materia que se llama economía. Ahora bien, y la financia, me paga a mí, no me gusta cuánto me paga, pero me paga, sostiene un campus virtual, le paga al ingeniero Madariaga, tiene cierta infraestructura, no le cobra un arancel, no solamente por cursar la carrera, sino tampoco por cursar mi materia. Y la pregunta sería la siguiente, ¿es una buena decisión sostener la clase de economía y la carrera de ingeniería en sistemas cuando nuestro país tiene problemas de, no solamente de educación, los problemas de educación principales están en el primario, en el secundario, el 50% de los chicos no se recibe, apenas el 20% ingresa a la universidad. Tenemos deficiencias y problemas estructurales en todo el país, de hambre, de desempleo, de desnutrición. Tenemos un problema sanitario enorme. ¿Por qué? Porque, bueno, además de los problemas que ya teníamos, hoy estamos avanzando en la pandemia. Entonces uno dice, bueno, hay un montón de necesidades que tiene el Estado argentino y la sociedad argentina. ¿Por qué habría que financiar la carrera de ingeniería en sistemas y la clase de economía? ¿Por qué piensan ustedes que esa decisión la ha tomado el Estado? Porque no es cuestión de un gobierno. Esta es una política sostenida desde la recuperación democrática para acá y ha atravesado todos los gobiernos. Es una de las pocas decisiones de Estado que hay en nuestro país. Entonces la pregunta sería, ante tantas necesidades, ¿por qué se toma esa decisión de financiar esta clase? ¿Y cuál sería el capital humano? ¿Cómo? Porque se está invirtiendo en capital humano. Y ahora la pregunta sería, si se invierte en capital humano y ese capital humano lo aprovecha únicamente para sí mismo, ¿cuál es el beneficio que tiene la sociedad? Gente capacitada que toma buenas decisiones y resuelve los problemas ¿Está bien? ¿Para quién? ¿Para vos? para el país. Entonces la pregunta sería la siguiente. Nosotros como profesionales, la justificación de que no se cobre un arancel sería que cuando nosotros nos formamos, el país invierte en capital humano porque entiende que ese capital humano reproduce bienes sociales. De otra manera, no existiría ninguna justificación, porque si te beneficiaras vos solo de esa decisión económica, yo tendría que decir, no, pará, él está recibiendo un beneficio económico. Al recibir ese beneficio económico que le va a generar mayores rentas en el futuro, bueno, que se lo financie él. ¿Por qué se lo va a financiar la sociedad? Si él es la única persona que se va a beneficiar con eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es verdad. No, y que está mal. ¿Está mal qué? Que alguien se beneficie de algo de arriba y después lo use bien personal y no. Por eso vuelvo a insistir en esto y yo pongo esta pequeña reflexión. Las decisiones que se toman alguien lo dijo, está muy bien, el país apuesta a que haya capital humano, que ese capital humano
obviamente, si hace lo que debe hacer, va a tomar, como dijo ahí, decisiones para resolver problemas, pero además va a mejorar, por esa sola toma de decisiones correctas, mejora el conjunto de la calidad de vida social. Gente mejores formada da mejores soluciones, más eficientes, técnicamente más responsable, ecológicamente sostenible, y está muy bien. Ahora viene la otra gran pregunta. Por ejemplo, y cuando hablamos de los jóvenes que se van, es casi un contrasentido. Los que se van pareciera ser que son los mejores, no lo puedo afirmar, pero por lo menos son personas que cumplen determinados estándares que le permiten insertarse en economías más desarrolladas. Y ahí la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo de carácter educativo y como tiene un contexto económico y social, porque hay cuestiones de seguridad, de progreso personal, de certidumbre, de iniciativa, digamos, de seguridad jurídica y lo demás, porque es un combo, no solamente la cuestión económica, bueno, toma las decisiones que se va. Entonces vos fíjate, por una parte, está muy bien a mi juicio de que los estudios universitarios no estén arancelados. ¿Por qué? Porque la universidad, entre otras cosas, sirve para lograr mayores niveles de equidad. Yo no voy a hablar nunca de igualdad social, porque la igualdad social implica muchas cosas que a mi juicio son difíciles de obtener, pero sí podemos hablar de términos de equidad, de manera tal de que pudiera haber por lo menos igualdad de oportunidades. No va a haber igualdad social, pero va a haber igualdad de oportunidades. La universidad en ese sentido es fenomenal porque le permitiría a una persona que tiene escasos recursos o pocos recursos poder cursar sus estudios universitarios, que de otra manera no podría hacerlo. Probablemente muchas personas que hoy de clase media para abajo, y ustedes, yo antes lo hacía, se lo dejo como una inquietud. Sería bueno que ustedes averigüen cuáles son los aranceles que se cobran en Chile, cuántos son los aranceles que se cobran en una universidad privada de la Argentina. Y ahí podríamos ver efectivamente cuántos de nosotros tendríamos la posibilidad de seguir estudiando. Pero a la vez, cuando nosotros recibimos ese beneficio y nos graduamos, también deberíamos pensar en nuestro país que con todos sus defectos, que con todos sus problemas, nos financió nuestra adquisición de capital humano y que por lo tanto esa renta no debería ser únicamente individual, sino también social. Toda esta última parrafada que acabo de decir es opinión mía. No sé si opinan ustedes lo mismo. Es una opinión mía. Profe, Sí. y también pasa que ahora con las clases virtuales, generalmente ¿Podés encender la cámara, Luca, para que te veamos? sí. Sí, decime, te escucho. ¿Te escucho, Luca? Sí, no, yo decía que, por ejemplo, ahora con las clases virtuales, muchas personas de Perú, de Chile, de todo lo que se vienen a estudiar acá, los países limítrofes, están estudiando desde la casa y gratis, digamos. Bueno, a ver, yo te puedo dar otro ejemplo para que veamos cómo, y ahí viene, capaz que lo que yo te digo es políticamente incorrecto, ¿no? Pero te lo digo yo. Y a veces te dicen, sos derechoso. Bueno, puede ser. A ver, admito por lo menos la posibilidad siempre y cuando debatamos respetuosamente. Vos te vas a Bolivia, te accidentas en Bolivia y en Bolivia el hospital no es gratis. Viene el señor boliviano, viene a la Argentina, tiene un problema y va al hospital público y no le cobramos nada. Y yo entiendo, a ver, que la hermandad latinoamericana requiere reciprocidad, como la amistad, como todo. Si somos hermanos latinoamericanos, cuando viene mi hermano boliviano, cuando viene mi hermano paraguayo, cuando viene mi hermano uruguayo, lo tratamos como hermano. Pero cuando yo voy a Bolivia, cuando voy a Paraguay, cuando vaya a Uruguay, quiero que me traten como hermano. Pero lamentablemente el Estado argentino en muchos aspectos es bobo y nosotros nos dejamos llevar por lo políticamente correcto. Y yo creo que la primera obligación que tiene el Estado Nacional Argentino es para los ciudadanos argentinos. Y no digo eso de que haya que dejar de lado a cualquier ciudadano extranjero que está acá y que probablemente ayude
de manera productiva, en términos materiales y concretos, a una mayor prosperidad, como puede pasar con los hermanos bolivianos que están en Lule. Pero esa oportunidad que tienen los hermanos bolivianos en Lule, deberían tenerlo los argentinos cuando van a Bolivia. Hay problemas muy concretos. A ver, ustedes van al Estado Plurinacional de Bolivia y bueno, y probablemente tengan alguna dificultad grande si van a algún lugar del interior y tienen un problema de justicia. Pueden recibir 100 latigazos porque un señor de ese lugar que ejerce como cacique tomó esa decisión porque entiende que ustedes han hecho alguna cosa que a ellos les parece un delito. Y eso, a ver, yo respeto la plurinacionalidad y respeto todas las costumbres, pero bueno, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, y hay una gran discusión sobre eso. Fíjense que hay gente que justifica los horrores de los talibanes porque dice, bueno, es su propia cultura. Bueno, está bien, es su cultura, pero eso no me impide a mí condenar, por ejemplo, los caracteres absolutamente regresivos que tienen respecto a la visión de la mujer, por ejemplo. ¿Por qué no puedo cuestionarlo? ¿Por qué no puedo cuestionarlo? A ver, hay algunas personas que hasta creen, digamos, que ese tipo de cuestiones de carácter cultural y religioso que tienen impide de que nosotros hagamos juicio de valor sobre algunas decisiones que toman. Bueno, yo la verdad que no pienso eso. Yo creo que nosotros, los argentinos, somos europeos que estamos implantados acá y que obviamente hay que reconocer el valor de los pueblos originarios, pero nosotros somos un mix. La Argentina nunca hubiera surgido como tal si no hubiera habido conquista española. Y obviamente los españoles habrán hecho muchísimas cosas, pero nosotros somos fruto de ese mestizaje y por lo tanto hay que valorar una cosa con otra. Pero insisto, a ver, si a alguno le interesa, hay un gran debate en México en estos días porque, bueno, están surgiendo datos que son muy reveladores respecto a la crueldad de los aztecas y de cómo era la sociedad antes de la llegada de los conquistadores. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no hay cómo explicar que Hernán Cortés, con 700 españoles, prácticamente derrota a todos los aztecas, si no es explicando la rebelión de un montón de pueblos sojuzgados por la crueldad de los aztecas. Y hoy surgen un montón de evidencias, hasta de canibalismo que se practicaba diariamente en esa sociedad. Por lo tanto, a ver, insisto en esto, y tratando de no desviarme demasiado. A mí no me interesan las definiciones políticamente correctas, insisto, pero entiendo de que cuando nosotros recibimos del Estado argentino la posibilidad de adquirir capital y el Estado argentino ha renunciado, ha tomado la decisión de financiar esa adquisición de capital, bueno, de capital humano estamos hablando, yo debería tener algún tipo de sentido social cuando ejerzo mi profesión, empezando por el más elemental, de no ir en contra de los intereses nacionales de mi país. O, por ejemplo, si el día de mañana me toca ejercer una representación popular, no traicionar los valores sociales de esa sociedad que me eligió su representante. Esas dos cuestiones yo creo que muchas veces no se cumplen y explican los problemas políticos, sociales y económicos que tenemos en nuestro país. Disculpen la parrafada, pero es lo que yo pienso. No necesariamente tiene que ser el pensamiento de usted. Si alguien no está de acuerdo, con toda tranquilidad lo dice, muchachos, no hay problema. De acuerdo, profe. Bueno, queridos, sigamos a ver si vamos terminando. Ahora vamos a algo muy concreto. En esta cuestión de tener necesidades crecientes e infinitas y recursos limitados y finitos, tenemos que optar, tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. Cuando uno planifica, y es lo que ustedes van a hacer cuando identifiquen el proyecto, es tomar una decisión, tomar una opción, y van a renunciar y van a desechar otra. De eso vamos a hablar ahora, de cuál es ese costo cuando yo renuncio a algo. Entonces, a ver, ¿quién se anima a leer despacito el primer párrafo? Leo A yo, ver, profe. vos, Morel, listo. Costo de oportunidad.
Como siempre nos encontramos en escasez de factores o recursos, debemos optar para satisfacer una necesidad y considerar a lo que debemos renunciar cuando escogemos esa opción. Esa renuncia es un costo. Lee el ¿Sigo con la párrafo otra? siguiente. Bien. Sí, bien. Tal costo se denomina costo de oportunidad de la acción porque renunciamos a tener otras cosas deseables. El costo de oportunidad es el concepto más exacto del costo, el que debemos usar al tomar decisiones o analizar las de otros. Se define como... Ahí nomás dejarlo. Bien. Ahí nomás dejarlo. A ver, fíjense, en ese primer párrafo, ¿qué es lo que decimos? Estamos todos de acuerdo que hay escasez de recursos o de factores. Y estamos todos de acuerdo que cuando vamos a satisfacer una necesidad porque hay escasez y hay limitación, ¿a algo debemos renunciar cuando escogemos esa opción? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Hay alguien que no esté de acuerdo porque esto es lo interesante, digamos, que estemos todos, a ver, porque estamos siguiendo cierta línea de razonamiento, pero si alguien no está de acuerdo, bueno, es el momento de tratar de esclarecerlo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo entonces, que yo digo, esta renuncia a un costo, nosotros luego vamos a intentar cuantificarlo y dar ejemplos concretos, ¿cierto? Ahora digo yo, a ver, y no le pido que acepten esto por ahora, digo, esta renuncia a un costo. Y digo, tal costo se denomina costo de oportunidad. Y agrego, y esas son dos cosas que esto por lo menos debo demostrar, que el costo de oportunidad es el concepto más exacto del costo y es el que debemos usar al tomar decisiones o analizar la de otro. Es decir, que ese pequeño parrafito es lo que conceptualmente más importante deberíamos tratar yo de demostrar y ustedes de aprender. Bueno, entonces decimos, se define como la opción preferida rechazada. El costo de una oportunidad de una opción es la mejor de las alternativas que existen para esa opción. Y es el precio, y esta es otra definición importante, que pagamos en términos de otro bien cuando elegimos una de las alternativas posibles. Doy un primer ejemplo, a ver si lo entendemos. Supongamos que yo tengo $30.000. Con $30.000 podría decir, me voy de vacaciones 3 meses, me pago un posgrado en la mejor universidad europea o en una buena europea o me compro un auto, ¿cierto? A ver, elijamos alguna persona que nos diga, a ver, alguno de los que no haya hablado hasta acá. Mario, vos que está ahí, elegí una persona que te guste. ¿Me escuchaste, Mario? Ya elijo, ya elijo. Elegí uno, elegí uno. Bueno, vamos a María Sol Díaz. No sé si habló María. ya. No, ¿me escuchás, María? Sí, profe. María, encendé tu cámara si podés para que te conozcamos bien. No sé si se ve ahí. No, no te veo. Ahí estamos, María, perfecto. Ahora yo te dije esto, tenés 30.000 euros, ¿cierto? Tenés 3 opciones. Pagarte un posgrado, comprarte un auto, irte de vacaciones. ¿Cuál sería tu primera opción? El posgrado. Pagás el posgrado. ¿Cuál sería tu segunda opción? El auto. El auto. Y tu tercera opción, las vacaciones. Perfecto. Ahora bien, yo te digo, mira, el costo de oportunidad se define como la opción preferida rechazada. Y con esas opciones que vos me dijiste, ¿cuál sería tu costo de oportunidad cuando tomaste la decisión de hacer el posgrado? El tiempo. No.
El tiempo es una restricción. Si nosotros tuviéramos todo el tiempo disponible y tuviéramos todo el poder de compra, no tendríamos problema, no estaríamos ante esta necesidad de optar. Como tenemos restricciones y como hay escasez, tengo que optar, ¿cierto? Entonces yo te digo, mira, ¿cuál es mi restricción? Y tengo una restricción, tengo únicamente 30.000 euros. No tengo más dinero, ese es el dinero que tengo. Ese es mi poder de compra, 30.000 euros. Entonces, con 30.000 euros, yo, según tus opciones, vos, tu primera opción es el posgrado. Tu segunda opción es el auto, tu tercera opción son las vacaciones. Ahora yo te digo, entonces, ¿cuál sería tu costo de oportunidad si lo hemos definido como la opción preferida rechazada? Esas tres opciones que vos me diste ahí, ¿cuál es tu opción preferida rechazada? El auto. El auto. Entonces vos en términos de costo de oportunidad, cuando optaste por el posgrado, renunciaste a la posibilidad de tener un auto. ¿Por qué? Porque vos tenés una restricción del poder de compra. Vuelvo a lo que dije el primer día y vamos a dar el mismo ejemplo. Si ustedes están en clase escuchándome a mí y mañana o pasado al Inge Madariaga, y ustedes tienen, digamos, a ver, una opción que es mejor que la nuestra, en términos económicos esa decisión es mala. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar una decisión, y me adelanto a otra definición, en donde paguen el menor costo de oportunidad. Entonces, a ver, supongamos que, a ver, hoy juega la Argentina con Venezuela, no sé cómo va, ¿quién sabe cómo va? 1-0, gana. 1-0, o sea que estás atento, Federico, vos. No, para nada. Le escuché a mi mamá gritar el gol. Ah, bueno. Pero bueno, a ver, te digo, imagínate, vos tenías dos opciones. Vos tenés dos opciones. Una opción, ¿cuál es? Escucharlo a Ramón Aranda en la clase o ver el partido de la Argentina. Si vos te quedaste a escuchar la clase y a debatir conmigo y a escucharme a mí, ¿cierto? Es porque vos pensás que esa adquisición de capital humano tiene más valor que ver el partido de la Argentina con Venezuela. Ahora, al revés, si vos pensás que tiene más valor el partido de Argentina con Venezuela que escuchar a mí o estar presente en la clase, la decisión que estás tomando acá de estar presente es mala. Nosotros tenemos que tomar decisiones en donde paguemos el menor costo de oportunidad, ¿cierto? Y el costo de oportunidad que yo pago siempre va a ser la opción preferida rechazada. Cuando ustedes identifiquen el proyecto, lo ideal sería que ustedes le digan al Inge Madariaga, miren, tenemos tres alternativas, la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C. Seguramente ustedes, por rendimiento, por retorno, después de que hagan, van a decir, me parece que esta es la mejor, ¿cierto? Y a lo mejor en las otras no pierden plata, pero ustedes ganan más con la alternativa A y por lo tanto van a elegir esa alternativa. ¿Cuál es el costo de oportunidad que pagan? Bueno, no poder llevar adelante la alternativa B y C. ¿Por qué? Porque tenés una restricción en el presupuesto para el proyecto, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que entender que el costo de oportunidad es el costo de renunciar a la opción preferida que yo rechazo, a mi segunda mejor opción. ¿Está claro ese concepto o no? Sí, profe. Algunos han levantado la mano, creo que Tomás Lorente. Sí, profe. Decime, Tomás. Pero esa definición está diciendo que toda acción, incluso la mejor, tiene costo de oportunidades. ¿Cómo? Esa definición está diciendo que toda acción, o sea, toda... Acá le decimos acción, pero supongo que decía cada negocio, cada decisión. Cada decisión, ahí está, cada decisión, tiene costo de oportunidad. Absolutamente. Y es lo que vos tenés que entender. Cuando vos tomás una decisión, ¿cierto? Y simultáneamente, a ver, cuando vos decidís qué hacer, también decidís qué no vas a hacer. No, obvio.
Y bueno, Pero y suponiendo cuando vos que, decidís qué no hacer, eso tiene un costo de oportunidad. Y te voy a decir esto, ponele en términos de negocio. Ni siquiera significa que vos pierdas plata, pero a lo mejor has tomado una decisión en donde estás ganando menos dinero que si hubieras elegido otra opción. claro, por eso, y ahí lo digo. Si fuera, o sea, suponiendo, o sea, bajo la idea de que sea tan fácil como ordenar negocios, obviamente después de verlo se puede ordenar, pero si yo tomé, o sea, si yo tomé la decisión de, la decisión que yo tomé resultó en el mejor negocio, Sí. mi costo de oportunidad es cero. O sea, no había ningún otro mejor negocio que me diera más plata. Porque vos tenés restricciones. Porque a vos, si vos no tuvieras restricciones, no harías un negocio. Harías 50, 100, 1000. Porque se supone que vos lo que vas a buscar siempre es maximizar tu beneficio. Si vos tenés capital para hacer 100 negocios, ¿por qué vas a hacer uno? Y no, pero si tenía capital para hacer uno y hice el mejor, no tuve costo. O El sea, costo de oportunidad de no poder. A ver, te hago una pregunta. Vos podés estar viendo el partido de la Argentina y Venezuela y simultáneamente seguirme a mí. ¿Podés o no podés? Ustedes son multitasking, pero bueno. Pero pensemos esto. Vos te querés concentrar en el partido con Argentina y Venezuela y en el medio estoy yo hablándote. ¿Podés o no podés? no. Bueno, entonces el costo que vos pagás por escucharme a mí es no ver el partido de Argentina-Venezuela. Ese es tu costo de oportunidad por estar presente en esta clase. A ver, te puedo decir un montón de cosas, pero yo ahí le voy a dejar un video que amplía muchísimo estos conceptos. Está cerca de los 10 minutos, por eso no lo paso acá, porque se van a aburrir más que escuchándome a mí, pero me gustaría que lo vean y que responda a esa pregunta en donde vos vas a ver que el tema del costo de oportunidad no pasa únicamente por una cuestión económica y cuantitativa, sino tiene un montón de cosas. A lo mejor vos en este momento estás renunciando a estar con tu novia, estuviste un día muy duro y necesitas dormir, tenés que estudiar otra materia, hay un montón de cosas a las cuales vos probablemente estés renunciando por estar en la clase. Lo que nosotros siempre vamos a insistir es que ustedes tomen una decisión económica donde paguen el menor costo de oportunidad. Esa es una buena decisión. Si vos pagás un costo de oportunidad mayor por escucharme a mí, tu decisión económica no es buena. Y el concepto que se te tiene que quedar es que cuando vos optás, en virtud de tus restricciones, te ves obligado a optar. Y cuando vos optás y tomás una decisión, como dice el Inge Madariaga, algo estás renunciando. Entonces, el costo de la mejor opción preferida a la cual renunciás, ese es el costo de oportunidad. Ejemplo hay mucho. Capaz que vos, por ejemplo, para estudiar, has renunciado a trabajar. Bueno, estás renunciando a ingreso. O a lo mejor decís, estudio y trabajo. Bueno, estudiás y trabajás, tu carrera se va a prolongar. Entonces vos vas a demorarte más en tu carrera porque tenés que tener las dos actividades. Ese es tu costo de oportunidad. Y es un costo que se mide y que nosotros hacemos el ejercicio y probablemente el Inge Madariaga se lo hará, pero que es cuantificable saber cuál es el costo cuando yo prolongo mi carrera universitaria. Hay muchas maneras de medir. Pero, a ver, no sé si está claro esto, Tomás, no quiero imponerte, sino decirte cuál es la visión que tiene la economía del costo de oportunidad. Que siempre que optamos en virtud de las restricciones pagamos un costo, nos vemos obligados a optar a tomar una decisión y que ese costo es el costo más exacto y el que debemos utilizar en economía y que además ese costo es la segunda mejor opción rechazada. Fíjate simplemente en la última definición, dice, precio que pagamos en términos de otro bien cuando elegimos una de las alternativas posibles. Y obviamente que es así, porque el costo que vos estás pagando por verme a mí, si no pudiste ver el partido, es en términos de no poder ver el partido Argentina-Venezuela. Entonces estás pagando un costo en términos de otro bien. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque cuando veamos ahora frontera de posibilidad de producción, vamos a ver un análisis práctico y concreto de cómo medimos el costo de oportunidad. ¿Está claro este puntito? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, seguimos, chicos. Fíjense, acá vamos a hacer una definición. Además de explicar
¿Qué es el costo de oportunidad? Definimos también que el costo de oportunidad tiene costos explícitos y costos implícitos. ¿Cuáles son los costos explícitos? El dinero que efectivamente pagamos, ¿cierto?, por la elección. Y el costo implícito, el valor de lo que se sacrifica cuando no se hace pago directo. Y también podemos decir que, y eso es muy importante, a veces el costo explícito puede ser una pequeña parte del costo de oportunidad de la opción elegida. Y podemos dar un ejemplo. Supongamos, a ver, y ustedes saben que es así, hay mucha gente que está haciendo home office, hace teletrabajo, hay muchos de ustedes, quizás alguno de ustedes que está acá en clase, que está trabajando para una empresa extranjera, entonces trabaja con horarios medio raros, trabaja con horarios que tienen que ver con el uso horario, ponele europeo. Y a lo mejor hay una diferencia de 4 horas, y bueno, y la gente que los contrata a ustedes sabe que de alguna manera ustedes están conectados y lo demás, y qué sé yo, viene la novia, el novio y le dice, vamos al cine. Van al cine, y cuando van al cine, ese horario del cine coincide con el horario en donde ustedes deberían estar prestando servicio. Entonces te vas al cine, y cuando vas al cine, qué sé yo, una entrada de cine estará 300 pesos, ya hace años que no voy al cine, pero supongo que estará 300 pesos. Entonces 2 entradas al cine o al teatro son 600 pesos, compran un pochoclo o alguna otra cosa, qué sé yo, 300 pesos más, y compran y pagan, qué sé yo, el remis de ida y de vuelta, gastan 1.500 pesos en ir al cine. Pero a lo mejor, cada hora que ustedes están en el cine que te coincide con tu trabajo para esa empresa extranjera, son 10 euros. Y por lo tanto, vos pasaste 3 horas desde que saliste, no pudiste estar en el trabajo, te fuiste a ver la película y volviste, perdiste 3 horas de trabajo y son 3 horas que no vas a cobrar. Entonces, el costo de oportunidad que yo estoy pagando por esa opción que elegí, en vez de quedarme trabajando, dije, me voy al cine. Mi costo explícito son los 1.500 pesos que gasté en entrada, transporte, pochoclo, gaseosa, y los 30 euros que yo renuncié por haber ido al cine. Entonces, fíjate, 30 euros a 200 y pico de pesos que está, pongámosle 200, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 30 euros sería 200 pesos. ¿Cuánto sería? Alguno que saque la cuenta. 6.000 pesos. 6.000 pesos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el costo de haber ido al cine? 1.500 pesos. ¿Cuánto? 7.500. 7.500. Y por lo tanto, el costo implícito es 4 veces mayor que el costo explícito. Yo saqué de mi bolsillo 1.500 pesos para pagar el cine, pero renuncié a 6.000 pesos. Y por lo tanto, el costo de oportunidad tiene esos dos componentes, explícito e implícito. Y muchas veces el implícito es mucho mayor que el explícito. Y eso hace, cuando nosotros decimos, es la medida más exacta del costo. ¿Por qué? Porque un contador le va a decir, ¿cuánto gastaste? 1.500. Un economista te va a decir, no, no gastaste 1.500, gastaste 7.500. Tomás, vos estás levantando la mano. Sí, profe. Decime. Y en ese caso, ¿cuál sería el costo de oportunidad de elegir trabajar ese periodo de tiempo? Que perdiste la oportunidad de ir si tu segunda opción era ponerle, vos podés decir, yo me quedo trabajando, no voy al cine y no voy a un partido de fútbol, ¿cierto? Tu segunda opción preferida o tu opción preferida era ir al cine. Tu costo de oportunidad es que no fuiste al cine. Por eso, a ver, cuando yo a ustedes les digo que medir el costo de oportunidad no solamente es un análisis de carácter económico, es más, te puedo decir lo siguiente, a lo mejor yo te podría complicarlo un poquito y te digo, no voy al cine y estos 30 euros que estoy ganando los voy a invertir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy?
en la Argentina. En la Argentina la gente acumula dólares. ¿Por qué acumula dólares? Por incertidumbre. Este es un grave problema económico, que lo dijimos la última vez. Si todos ahorramos, bueno, obviamente la actividad económica decae. No es bueno que las personas no tengan certidumbre para invertir. Bueno, todos aquellos que están atesorando dólares están pagando el siguiente costo de oportunidad. Primero, la posibilidad de obtener un retorno por una inversión de carácter, económico o financiero. Y segundo, le debe añadir a eso que hay inflación en los Estados Unidos cerca del 5%, por lo tanto es un muy mal negocio, ¿cierto? Guardar dólares. Pero la gente lo hace, ¿por qué? Porque prefiere esa mala opción a correr el enorme riesgo de hacer una inversión y que esa inversión en este contexto económico de muchísima depresión, bueno, efectivamente no tenga resultado. Pero ahí vos te fijas que siempre vos tomés la opción que vos tomés, algo estás pagando en costo de oportunidad. Yo puedo decir, no, yo quiero estar seguro, guardo los dólares. Y vos me dirías, en cualquier otra economía hay una mala opción, no hay que guardar, tengo que invertir. Pero la gente dice, no, yo lo hago porque tengo enorme incertidumbre. Y cuando tengo esa enorme incertidumbre, prefiero perder menos, ¿cierto? Que también es una opción en algunos casos, que correr el enorme riesgo de que en la inversión me vaya mal. Y si invierto, por el riesgo que corro, quiero tasas de retorno muy altas. Si no, no voy a invertir. Es decir, el riesgo tiene una relación directa con la rentabilidad. Cuanto más riesgo haya, bueno, mayores niveles de rentabilidad quiero por el riesgo que yo estoy corriendo. Eso también se analiza como costo de oportunidad. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Perfecto, chicos. Seguimos. Acá es lo que yo le digo. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más concreto, ¿cierto? Acá estamos hablando de qué es la utilidad. Muy simple, muy elemental. El ingreso total menos el costo total, y acá hay dos visiones. La de los contadores y los de economistas. Yo no quiero hablar mal de los contadores. Digo que eso a veces hacen un análisis contable y no un análisis económico. Y por lo tanto nosotros vamos a ver un pequeño análisis de costo de una supuesta empresa muy chiquita y muy sintética, recordando que los costos de oportunidad de un bien son todas aquellas cosas que se renuncian para obtenerlo. Y también vamos a analizar el costo del financiamiento del capital como costo de oportunidad. Y podemos hacer un cuadro simple y después una pequeña tabla. A ustedes fíjense, de acá surge que la utilidad económica es mucho menor que la utilidad contable. Si ustedes se fijan en la utilidad contable, vemos únicamente los costos explícitos. En la utilidad económica, además de los explícitos, como nosotros analizamos bajo el concepto de costo de oportunidad, analizamos los costos explícitos y los costos implícitos. Y un ejemplo sería, por ejemplo, en el proyecto que ustedes van a hacer, tienen costos explícitos. ¿Cuáles son esos costos explícitos? El alquiler que pagan, el interés sobre los préstamos, sueldos del personal, el costo de los insumos. Pero ustedes fíjense, ¿qué sucede si yo soy el dueño del terreno y de la infraestructura edilicia en donde se va a hacer ese proyecto? Lo tengo que incorporar como un costo. ¿Por qué? Porque yo estoy renunciando al alquiler. Cuando yo digo, esta infraestructura edilicia la pongo en mi negocio, a lo que estoy renunciando es al hipotético alquiler que yo podría tener y a ese ingreso, por no dedicarme a la actividad que elegí y simplemente alquilar el local. Si yo pongo dinero para financiar el proyecto, ese dinero que yo pongo lo podría poner en un banco, en alguna actividad para obtener algún tipo de retorno. Por lo tanto, estoy renunciando a ese interés. Y otra cosa que muchas veces no se mide es el tiempo que yo le dedico a mi negocio. Yo, cuando me dedique a mi negocio, obviamente hay otras cosas que no voy a poder hacer porque me estoy dedicando a mi negocio. Por lo tanto, en la estructura orgánica del negocio, si yo soy gerente, una cosa es que yo soy únicamente capitalista, pero si yo trabajo en ese negocio, ese tiempo tiene que estar mensurado y tiene que tener un salario. Porque si yo no lo pongo como un costo implícito, bueno, obviamente, ¿qué sucede? Mi análisis del negocio no es bueno.
Y ustedes tienen acá esto que ustedes lo van a ver cuando hagan el proyecto, porque ustedes capaz que están pensando, no, yo este negocio lo hago en mi casa, sí está bien, pero ahí en tu casa vos la podrías alquilar y renuncias al ingreso. Estoy poniendo dinero, está bien, pones tu dinero, renuncias a tu interés. Pongo tiempo, bueno, ese tiempo debería tener una remuneración. Y si no lo tiene, vos por lo menos lo tenías que calcular como la renuncia que vos haces a los efectos de que este comience a funcionar. Entonces ustedes tienen ahí una idea muy concreta de por qué la utilidad económica es mucho menor que la utilidad contable, porque tiene en cuenta aquellos costos que no requieren desembolso de dinero. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de implícito y explícito o no? Sí, profe. Sí, profe, le quiero hacer una consulta. Sí, señor. Ahí prendo la cámara. Quedó muy claro, digamos, en cuanto a costos implícitos y explícitos, que se está hablando de un valor económico. Pero hay veces que algunas empresas toman decisiones, por ejemplo, hagamos cuenta que una empresa vende un producto, cualquier cosa, algo comestible, bebida o ropa o lo que sea, y que tiene, por ejemplo, un estándar para a dónde vender o a quién vender. Cuando ellos deciden eso, también están pagando un costo de oportunidad, porque son más exclusivos o venden algo en distintos lugares o rechazan ofertas de gente que quiere comprar sus productos. Y eso, o sea, no me lo imagino calculándolo como un costo implícito o explícito. ¿Cómo tiene que ver también con un costo de oportunidad o estoy diciendo cualquier cosa? A ver, yo diría que en ese caso tiene más que ver con el segmento del negocio. A ver, capaz que yo estoy produciendo, qué sé yo, perfume el segmento que yo quiero cubrir es ponerle un sector de clase media alta y hacia eso están definidos mis productos. Entonces, quizás cuando yo analicé el proyecto, analicé que me convenía vender, a ver, yo podría haber dicho, voy a hacer producto de perfumería para personas de nivel adquisitivo más bajo, medio alto y alto. Y hice 4 proyectos. Analicé los mercados para cada uno y llegué a la conclusión que me conviene, obtengo mayores beneficios, obviamente si atendí el sector de clase media alta. Y por lo tanto deseché las otras 3 opciones. El costo de oportunidad que estoy pagando en ese caso es siempre la segunda mejor opción rechazada. A lo mejor me convenía, qué sé yo, en segunda opción venderla de clase alta. Bueno, esa va a ser el costo de oportunidad que estoy pagando. Y otra cosa también que ustedes tienen que ver permanentemente. Yo una vez que estoy en un negocio, ustedes van a ver lo siguiente. Ponele el ejemplo más típico que ustedes conocen, que seguramente es probable que conozcan. ¿Cuántas veces ustedes ven tipos que, por ejemplo, ponen un bar, lo trabajan ese bar 2 años y aunque el bar esté teniendo muy buenas rentabilidades, decide vender el fondo de comercio y dedicarse a otra cosa? ¿Por qué creen? No está perdiendo plata, está trabajando bien, está ganando dinero y probablemente esté ganando muy buen dinero. Entonces ustedes pueden decir, ¿por qué lo vende? ¿Por qué creen ustedes que lo venden? Porque vio una oportunidad mejor de ganancias. Por lo tanto, no es que está perdiendo plata, pero está perdiendo de ganar. Y ahí está pagando un costo de oportunidad. Si ustedes van a ser empresarios, ustedes tienen que estar pensando siempre en maximizar el beneficio. Esto no significa joder a nadie. Esto no significa que ustedes van a andar con los tapones de punta poniéndole codazo a todo el mundo. Pero que la decisión empresaria tiene que ser maximizar tu beneficio. Vos tenés un muy buen negocio, pero hay un negocio mejor. Obviamente lo vendés y vas a correr el riesgo y haces tu análisis, de hacer otro negocio porque vos pensás que en ese otro negocio, bueno, obviamente vos vas a tener mayor rentabilidad y mayor beneficio. Entonces la decisión, ¿me entendés? No es si pierdo plata o no pierdo plata. Si yo vuelvo acá en estos 2 casos, vos tenés utilidad.
en estos dos casos tengo utilidad, tanto en la económica como en la contable. No estoy perdiendo plata, pero a lo mejor hago un análisis y veo que mi utilidad económica en otro negocio se amplía. Por lo tanto, tomo la decisión económica de cambiar de rubro. Y eso implica obviamente un costo de oportunidad. Bueno, esas son las decisiones económicas que ustedes tienen que estar midiendo siempre. ¿Qué gano, pierdo, renuncio? ¿Cuál es el costo de mi renuncia? ¿Cuáles son los costos explícitos? ¿Cuáles son los costos implícitos? Bueno, todo eso ustedes lo tienen que analizar. Normalmente, cuando ustedes hagan el proyecto, van a ver que una referencia a los efectos de poder tomar una decisión económica es el retorno financiero de la inversión que ustedes van a hacer. Obviamente, en estos tiempos, nadie haría un negocio, porque si vos tenés tasas anuales, a pesar de que están absolutamente deprimidas, que no son reales, porque una tasa real de la inversión sería si lo que a mí me dan en el banco por el dinero está por encima de la inflación. Lo que esté por encima de la inflación, esa sería mi tasa de interés real. Tenemos una tasa de interés de inflación del 52%, para que la tasa sea real tiene que estar por encima de ese 52%. Me están dando 35, 36, 37, 38. Estoy por abajo de eso, por lo tanto tengo una tasa de interés nominal, pero no real. Pero aún siendo nominal, ustedes imaginen que yo tendría que tener un negocio que me dé más de ese 35%. Entonces, en este contexto es muy difícil que haya gente que genere inversiones. ¿Por qué? Porque las tasas de retorno deberían ser muy altas y además hay que sumarle el riesgo y la incertidumbre, que también requieren retorno mucho más rápido de la inversión. No sé si está claro eso, Carlos. ¿Está claro? Sí, no sé si me dice a mí, pero sí. A vos. Bueno, ahora un par de cuestiones que tienen que ver con lo que es a ver, cómo tomamos también algunas decisiones de carácter económico, ya incorporando el concepto de costo de oportunidad. Fíjense, hablamos de especialización e intercambio. ¿Por qué tocamos este tema? Bueno, porque tiene mucho que ver con el tiempo disponible y qué nos obliga a nosotros a especializarse. Hay un montón de carreras de ingeniería, pero ustedes se especializan en una. Es imposible que ustedes tengan todos los conocimientos de ingeniería dentro de la ingeniería en sistemas. Seguramente hay muchas ramas, algunos se dedicarán a la seguridad, otros a la criptografía, qué sé yo, otro a los procesos, otro a la informática jurídica, otro a las bases de datos, no sé. Yo no soy de sistema, pero supongo que ustedes deben tener un montón de opciones a los efectos de poder definir su perfil profesional. Ahora bien, fíjense lo que dice acá. La especialización y el intercambio nos permite disfrutar de mayor producción y niveles de vida más altos de lo que serían posibles de otra manera. Son características de cualquier economía moderna. ¿Por qué? Por ejemplo, una economía de la Edad Media. Podemos decir que había especialización y a ver, me adelanto un poquito para poder terminar la clase. A ver, por ejemplo, de los que están acá, y hablando de necesidades de subsistencia, por ejemplo, la ropa. ¿Quién fabrica su propia ropa? ¿Alguien hace su propia ropa? ¿Alguien hace su propia ropa? ¿Sí o no? No, profe. No lo hacemos, ¿cierto? A ver, ¿quién fabrica sus propios muebles? ¿Quién fabrica sus propios adornos? ¿Cuántos de ustedes efectivamente fabrican y producen los bienes que ustedes utilizan día a día? A ver, ¿quiénes producen yogur? ¿Quiénes producen leche? ¿Quiénes producen vino? ¿Quiénes producen fernet? ¿Quiénes son productores de carne? Y sin embargo, todos esos productos se consiguen. Ahora bien, eso pasa en una economía moderna. ¿Por qué? Porque yo me especializo. Ustedes van a ser ingenieros en sistemas y con la renta que obtengan por esa especialización que tienen, van a adquirir poder adquisitivo, poder de compra que le permite a ustedes comprar cada uno de los bienes que ustedes necesitan. Es decir,
Antiguamente la gente fabricaba su propia ropa, eso pasa todavía en alguna economía de carácter agrícola y ganadera, como puede ser en África, en donde la gente produce lo que consume. En una economía avanzada eso no sucede. Y la especialización, entre otras cosas, está originada ¿por qué? Por la moneda. Cuando había trueque era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el trueque tiene ciertas condiciones que yo simplemente le voy a dar una pequeña referencia y tenemos un capítulo especial respecto a lo que es la moneda y tocamos lo que es el trueque, que además, dicho sea de paso, hoy y vía redes sociales, pero en un montón de ferias que hay, no solamente a través de redes sociales, sino ferias de existencia concreta y real, en el conurbano bonaerense vuelven otra vez los trueques. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero y ofrece cosas que tiene y que no usa. A veces hasta ofrece servicios por alguna cosa concreta, lamentablemente en muchos casos por alimentos. Entonces el trueque, que era una cosa muy antigua y de una economía muy atrasada, lamentablemente está volviendo a la Argentina. Pero digamos que el hecho de que el trueque que requiere lo que se llama doble coincidencia de deseo, es decir, si yo tengo huevo y alguien tiene manzana, el que tiene manzana debe querer huevo y yo debo querer manzana de poder intercambiar. Y además tiene problemas de precios absolutos y relativos. ¿Cuántos huevos vale una manzana? ¿Cuántas manzanas vale un huevo? Era muy complicado. En cambio, cuando se inventó la moneda, ahí establecimos lo que se llaman precios absolutos, precios en pesos. Y al haber moneda, eso ha facilitado la especialidad, porque habiendo dinero, yo me dedico a un rubro, me dedico a una actividad y con el dinero que consigo puedo comprar todos los bienes que yo necesito. Y obviamente también el dinero ha favorecido el intercambio y cuando hay mayores niveles de intercambio, que es una característica de las economías desarrolladas, bueno, eso fomenta mucho más la especialización. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esto? Una serie de cuestiones. ¿Qué nos obliga y explica las ventajas de la especialización? Primero, algunas cuestiones de sentido común, ¿cierto? Nosotros podemos aprender cierta cantidad de cosas, ¿cierto? Pareciera ser, y lamentablemente en la Argentina, hay tipos que son aficionados en mucho. Como dice alguien, hay gente que tiene un enorme y vastísimo conocimiento con la profundidad de 1 centímetro. Hay mucha gente que habla de muchas cosas, pero que no tiene mucho conocimiento experto con profundidad en otras. Ustedes se van a especializar en la ingeniería en sistema. ¿Por qué? Porque tienen que profundizar en ese conocimiento para poder obtener determinado nicho de mercado o insertarse en el mercado de trabajo para poder obtener una renta. Cuando la gente se especializa, decimos se reduce el tiempo inoperante o no productivo, que implica cambiar de actividad. Esto también tiene que ver con un concepto antiguo, pero que todavía sucede en algunas líneas industriales. Y el ejemplo que se pone de Adam Smith es un ejemplo que yo pongo todos los años, que un ejemplo de Adam Smith fue el que dio inicio básicamente a la ciencia económica. En realidad hay algunos antecedentes anteriores, pero él básicamente imaginó cuántas operaciones eran necesarias para poder producir un alfiler. Entonces decía un tipo que está en la fragua haciendo el alambre, otro que lo estira, otro que lo corta, otro que le saca filo, otro le hace la cabeza. Entonces imaginó hasta 22 operaciones diferentes para producir alfileres. Cuando lo hacía una sola persona, es decir, una sola persona estaba en la fragua, una sola persona hacía el alambre, una sola persona lo cortaba, una sola persona hacía la punta, una sola persona hacía la cabeza, una sola persona le sacaba lustre y lo demás, determinaba que se hacían 100 alfileres por día. Cuando había un equipo, en esas 22 operaciones, la producción se iba a 44.000 alfileres, es decir, se iba a miles de alfileres. Por lo tanto, ¿por qué sucedía eso? Por eso que estamos ahí de tiempo inoperante. El tiempo que yo demoro en pasar de una operación a otra. Cuando yo estoy en la fragua, bueno, debo dejar la fragua para irme a estirar el alambre. Después de que estiro el alambre, debo dejar esa operación e irme a sacarle el filo. Bueno, todo eso es lo que hoy se llama línea de producción. Y en esa línea de producción cada uno está especializado, tiene una tarea específica que permite que
que podamos aumentar la producción. Por lo tanto, hay dos cuestiones, una restricción respecto a las capacidades humanas y el tiempo que se pierde en este tiempo inoperante cuando paso de una actividad a otra. Y acá, fíjense, decimos una cosa también que es importante. Estas observaciones no dependen de las diferencias en las capacidades de los individuos. La pregunta es la siguiente, estas dos observaciones generales, ¿ustedes están de acuerdo o hay alguien que no está de acuerdo para que pasemos al análisis de la tercera observación que está puesto ahí? Estamos de acuerdo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a este tema que es importante y yo después les voy a mostrar unas gráficas para que ustedes también vean en el mundo dónde están y a dónde vamos. Entonces, fíjense, en el mundo real decimos los trabajadores no son idénticamente aptos para diferentes tipos de trabajo. Como tampoco las tierras y recursos naturales o equipos y máquinas son idénticamente apropiados para diferentes tareas. Esta observación nos lleva a la tercera fuente de ventaja por la especialización basada en las diferencias individuales, la ventaja corporativa. Entonces, fíjense, y acá van a trabajar mucho con el ingeniero Madariaga en el práctico, analizando esto, que es una ventaja absoluta y una ventaja comparativa. Un individuo tiene una ventaja absoluta en la producción de algún bien en relación a otra persona cuando puede producirlo consumiendo menos recursos que otro individuo. Ejemplo, supongamos que yo tenga que hacer una mesa. Voy a hacer una mesa. Si yo consumo menos madera y menos cola, es decir, menos factores, y además lo hago en menor tiempo, es decir, con un menor tiempo de mano de obra o de factor trabajo, tengo una ventaja absoluta en relación a otra persona que consume más factores que yo. Es decir, materia prima y mano de obra de trabajo. Ahora bien, la ventaja comparativa es si puede producirlo con un costo menor de oportunidad que otra persona. Y a veces ahí se complica un poquitito la comprensión. Pero yo voy a un ejemplo directo. Ustedes son ingenieros en sistemas, ¿cierto? Van a su casa, han contratado un pintor para que ese pintor le esté pintando una pared. Ustedes llegan, lo ven el primer día y ven que en ese primer día a lo mejor ha pintado 2 metros cuadrados de pintura. Entonces ustedes dicen, che, tenés que apurarte, la verdad que tu rendimiento es bajo, no tiene sentido. Volvés al otro día y repite la misma cuestión. Entonces ustedes, ¿qué dicen? No, pará, olvídate. Lo echás y se ponen ustedes a pintar. Y ustedes pintan 10 metros cuadrados por día de pintura. Tienen ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque ustedes pintan 10 metros cuadrados, ¿cierto? Y él pintaba 2 metros cuadrados. Tienen ventaja absoluta. A lo mejor utilizan menos factores y sobre todo aprovechan mejor el tiempo de trabajo. Ahora bien, ¿es una buena decisión económica o no? A ver vos, Carlos, ¿qué opinás? Y si veo que no lo está haciendo muy bien, yo creo que es una buena decisión. Si no, bueno, tal vez lo está haciendo lento, pero lo está haciendo bastante bien y yo no lo hago muy bien, que digamos. Está bien, vos sos más competente, tenés ventaja absoluta, utilizas menos factores y haces mucho más en el menor tiempo, en menos tiempo que él. Ahora, si vos para eso renunciaste a tu actividad como ingeniero en sistema, ¿es una buena decisión económica o no? Y no, porque ahí no hubo oportunidades que rechacé. Que eran Porque vos mejores. estás pagando un mayor costo de oportunidad, porque vos estás perdiendo la oportunidad de seguir progresando y tener ingresos como ingeniero en sistema, ¿cierto? Y por lo tanto pagas un mayor costo de oportunidad por ir a pintar paredes que ejercer tu profesión. Por eso está esto acá. Dice, una persona tiene una ventaja comparativa en la producción de algún bien y puede producirlo con un costo menor de oportunidad que otra persona. Tu costo menor de oportunidad es ejercer tu profesión. Si vos tenés que decirle al albañil no pintes más, decíselo, pero contrata a otro. No te pongas a hacer el trabajo a pesar de que vos lo haces mejor y tenés ventaja absoluta. Las decisiones que tenemos que tomar es cuando nosotros nos especializamos según ¿qué? Nuestra ventaja comparativa. Y si eso fuera así, ¿cierto? Eso
nos permitiría a nosotros tener mayores niveles de autosuficiencia, mayores niveles de vida y maximizaríamos la producción. ¿Por qué? Porque todos estaríamos haciendo tareas en donde pagamos el menor costo de oportunidad. ¿Está claro el concepto o alguien tiene alguna duda y necesita alguna aclaración adicional? Sí, está claro por mí. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Este es un concepto importante entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. Y obviamente el corolario, ¿no? De la maximización de la producción. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto. Seguimos. Fíjense, ¿por qué inevitablemente tenemos que especializarnos? No hay forma en la actualidad que nosotros no nos especialicemos. Ahí ustedes tienen un crecimiento acelerado de la tecnología. Fíjense, arrancamos del año 1400 con la imprenta y ustedes van viendo los tiempos que van pasando a medida que van, qué sé yo, generándose aumentos de tecnología. El tiempo que pasa hasta el invento del telescopio, la máquina de vapor, el telégrafo. Fíjense que en esta parte uno puede decir es un crecimiento lineal, casi es una recta, pero a partir de este punto comienza a ser no lineal. Ustedes fíjense que ahí es cuando decimos hay un crecimiento exponencial. Fíjense el tiempo que va desde que se inventa el microprocesador a cada uno de los últimos inventos en tecnología. Acá probablemente le tengamos que poner ya, no sé, en el medio, o quizá dentro de poquito, algún tema de inteligencia artificial, robot autónomo, no sé. Son cosas que están pasando ahora. Pero ¿eso qué significa? Esta es la forma en que crece la tecnología. Ustedes sabrán que cada vez se va acortando el tiempo. El último dato que yo tenía era que cada 2 años se duplicaban los conocimientos científicos. Y esta es la forma en que nosotros pensamos, es decir, fíjense, nosotros tenemos un pensamiento lineal, es la capacidad que nosotros tenemos de tener nuevos conocimientos. Y este es el comportamiento exponencial de la realidad. ¿Eso a qué nos lleva? Y bueno, nos lleva a cometer algunos errores, ¿cierto? Por una parte, sobrevaloramos el cambio a corto plazo e infravaloramos el cambio a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna posibilidad de predecir el futuro. Muchos análisis prospectivos, bueno, fracasan porque lo que se llama futuribles, escenarios posibles, bueno, indudablemente tienen hoy una gran incertidumbre. Si ustedes se fijan, antes había think tanks, o sea, gente que hacía proyecciones y la hacían décadas. Hoy hasta el comando, no sé, norte de Estados Unidos, que hace sus lineamientos estratégicos y son públicos, ustedes fíjense que habla de una década o habla de un lustro, no se va mucho más allá. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha incertidumbre respecto al futuro, porque hay un comportamiento que es exponencial de la realidad. Esa forma, tanto como crece la tecnología, como es el pensamiento y la capacidad que nosotros tenemos de adquirir conocimiento, nos obliga a que nosotros debemos especializarnos, y esa especialización, además del intercambio de bienes que nos obliga a la propia especialización, obviamente son características de las economías modernas. Y dentro de ese contexto nosotros tenemos que tomar decisiones en función de las ventajas comparativas, pagando el menor costo de oportunidad por cada decisión que tomemos para poder maximizar el producto, maximizar la producción. A ver, son prácticamente las 11.